¿Y si te dijera que esa ansiedad que te consume cada día no es una enfermedad para medicar, sino una llamada sagrada que tu alma hace para reconectar con lo divino? Lo que los psiquiatras etiquetan como trastorno, Carl Jung lo identificó como el grito desesperado de un alma fragmentada buscando su totalidad. Recuerdo el caso de María, una ejecutiva de 38 años que llegó a mi consulta después de visitar a 6 especialistas diferentes. Todos le diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada. Le recetaron benzodiazepinas, terapia cognitivo-conductual y técnicas de relajación. Nada funcionaba. Sus ataques de pánico seguían apareciendo, especialmente durante la noche, cuando despertaba bañada en sudor con la certeza absoluta de estar muriendo. Es como si algo dentro de mí quisiera salir, como si mi cuerpo fuera demasiado pequeño para contener lo que soy, me dijo en nuestra primera sesión. Lo que María experimentaba no era un simple desequilibrio químico. Era lo que Jung llamaría la llamada de lo luminoso, esa experiencia trascendental donde el inconsciente colectivo intentaba manifestarse en su vida consciente. En nuestra sociedad contemporánea hemos patologizado lo sagrado. Hemos reducido las experiencias trascendentales a simples desequilibrios neuroquímicos. La ciencia moderna, en su arrogancia materialista, ha despojado al ser humano de su dimensión espiritual, convirtiéndolo en una máquina biológica que solo necesita ajustes farmacológicos cuando no funciona según los parámetros establecidos. Pero Jung, ese visionario a quien la academia moderna teme y margina por la profundidad de sus descubrimientos, entendió algo fundamental. La psique humana es inherentemente religiosa, no me malinterpretes. No estoy hablando de religión institucionalizada. Jung distinguía claramente entre religión como institución y religiosidad como experiencia psíquica innata. La religiosidad, desde la perspectiva junguiana, es esa tendencia natural del alma humana a buscar significado, trascendencia y conexión con algo mayor que el ego individual. Es precisamente cuando reprimimos esta dimensión espiritual inherente, cuando surgen los síntomas que llamamos ansiedad. Los antiguos no tenían palabra para la ansiedad como la entendemos hoy. Para ellos, esas sensaciones de inquietud profunda, esa opresión en el pecho, esas preocupaciones existenciales, eran señales de los dioses. Eran llamadas a la transformación, invitaciones al viaje heroico. Lo que llamamos crisis de ansiedad, para Jung, representaba momentos críticos en el proceso de individuación, esos puntos de inflexión donde el ego debe rendirse ante fuerzas psíquicas más profundas para alcanzar una integración superior. El encuentro con uno mismo es, en primer lugar, el encuentro con la propia sombra, escribió Jung en su obra Los arquetipos y el inconsciente colectivo. Esta sombra, esos aspectos reprimidos de nuestra personalidad, cuando es ignorada persistentemente, genera esa sensación que diagnosticamos como ansiedad. Es el alma exigiendo integración, completitud. Es tu ser espiritual recordándote que eres más, mucho más, que tu identidad social, tu carrera profesional o tus posesiones materiales. En mi experiencia clínica he observado un patrón consistente. Quienes sufren ansiedad crónica suelen ser personas con una sensibilidad espiritual especialmente aguda. Son lo que Jung llamaría vasos psíquicos más delgados, individuos cuyo umbral entre la conciencia y el inconsciente colectivo es más permeable. No es coincidencia que artistas, pensadores profundos y buscadores espirituales reporten mayores niveles de ansiedad. No están enfermos,
están más despiertos a las dimensiones trascendentales de la existencia que el materialismo moderno intenta negar. Pensemos en ese momento en que la ansiedad aparece con mayor intensidad, el despertar nocturno, las famosas 3 de la madrugada, donde el pánico parece apoderarse de nosotros. La medicina convencional lo reduce a fluctuaciones en el cortisol. La perspectiva junguiana ofrece una interpretación mucho más profunda. Es la hora oscura del alma, ese momento donde las defensas del ego disminuyen y el inconsciente colectivo, con sus arquetipos y símbolos luminosos, busca comunicarse con nuestra conciencia. Jung documentó cuidadosamente cómo muchos de sus pacientes con síntomas ansiosos experimentaban simultáneamente sueños simbólicos profundamente espirituales. Sueños con mandalas, cruces, círculos concéntricos y otros símbolos universales que representan la totalidad psíquica. Estos símbolos no aparecían por casualidad. Eran intentos del inconsciente por compensar la fragmentación espiritual que el paciente experimentaba en su vida consciente. Lucas, un ingeniero de 42 años, sufría severos ataques de pánico que ningún tratamiento convencional lograba mitigar. Durante nuestro trabajo terapéutico, comenzó a prestar atención a sus sueños. Un motivo recurrente aparecía. Se encontraba en una catedral abandonada, sintiendo simultáneamente terror y fascinación ante el altar vacío. En la perspectiva junguiana, este sueño revelaba perfectamente su condición. La catedral representaba la dimensión espiritual abandonada, y el altar vacío simbolizaba la ausencia de lo sagrado en su vida consciente. Sus ataques de pánico disminuyeron significativamente no cuando comenzó a tomar más medicación, sino cuando empezó a honrar esa dimensión transpersonal de su existencia a través de prácticas contemplativas diarias. Lo que llamas ansiedad es, en muchos casos, la manifestación de lo que Jung denominó el impulso religioso reprimido. En su obra Psicología y Religión, Jung escribe: entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, es decir, mayores de 35 años, no hay uno solo cuyo problema fundamental no sea el de encontrar una perspectiva religiosa ante la vida. Esta afirmación, marginada por la psiquiatría contemporánea, contiene una verdad profunda. La ansiedad moderna es, en gran medida, una crisis espiritual mal diagnosticada. El mundo moderno ha creado las condiciones perfectas para esta epidemia de ansiedad. Hemos construido una sociedad que venera lo exterior y descuida lo interior, que valora la productividad sobre la contemplación, que nos mantiene perpetuamente distraídos para no enfrentar las grandes preguntas existenciales. El materialismo científico ha declarado que no somos más que máquinas biológicas en un universo indiferente, despojándonos así del marco simbólico que durante milenios dio sentido a la experiencia humana. Jung observó cómo esta visión reduccionista generaba una epidemia de neurosis en Occidente. El hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo lo ha puesto a merced del inframundo psíquico. Se ha liberado de la superstición, o eso cree, pero mientras tanto ha perdido sus valores espirituales hasta un grado alarmante. Sus tradiciones morales y espirituales se han desintegrado y ahora está pagando el precio de esta ruptura en la desorientación y disociación mundiales. Este diagnóstico, formulado hace décadas, resulta profético para nuestra era actual. La ansiedad se ha convertido en la epidemia psicológica de nuestro tiempo precisamente porque hemos cortado nuestra conexión con lo trascendente. Hemos confundido el mapa, la ciencia materialista, con el territorio, la realidad multidimensional. Y nuestras almas están protestando a través de síntomas que medicamos en lugar de escuchar. Ana, una profesora universitaria de 36 años,
vino a consulta tras ser diagnosticada con trastorno de ansiedad social. Sus síntomas aparecían principalmente en reuniones académicas donde debía exponer sus investigaciones. La terapia cognitivo-conductual le había enseñado a identificar sus pensamientos irracionales y combatirlos con afirmaciones positivas. Sin embargo, sus síntomas persistían. Durante nuestro trabajo junguiano emergió una comprensión más profunda. Su ansiedad no era causada por distorsiones cognitivas, sino por la profunda disonancia entre lo que estaba obligada a defender profesionalmente, un paradigma estrictamente materialista, y lo que intuía como verdadero en las profundidades de su ser, una visión más holística y espiritual de la realidad. Su ansiedad disminuyó cuando comenzó a honrar esa intuición profunda, reorientando gradualmente su carrera hacia áreas donde podía expresar esa dimensión más completa de su comprensión. Jung nos enseñó que el alma necesita símbolos, como el cuerpo necesita alimento. Los símbolos religiosos, mitológicos y espirituales no son ilusiones primitivas, como proclamaba Freud, sino expresiones arquetípicas del inconsciente colectivo que nutren dimensiones esenciales de nuestra psique. Cuando una cultura abandona sus símbolos sagrados sin reemplazarlos adecuadamente, crea las condiciones para una epidemia de ansiedad y depresión. Pensemos en los momentos donde la ansiedad tiende a intensificarse. Transiciones vitales importantes, como la adolescencia, la mediana edad, la jubilación. Jung entendió estos períodos como momentos críticos en el proceso de individuación, donde el ego debe morir simbólicamente para dar paso a una identidad más amplia y profunda. La psicología académica los reduce a crisis normativas. Jung vio en ellos la oportunidad para una transformación espiritual profunda. La famosa crisis de la mediana edad que tanto ansiedad genera no es simplemente un lamento narcisista por la juventud perdida, como suele trivializarse. Es, desde la perspectiva junguiana, un llamado del alma a trascender la primera mitad de la vida centrada en valores exteriores, éxito, reconocimiento, adquisición, para orientarse hacia valores interiores, significado, sabiduría, trascendencia. La ansiedad que acompaña esta transición no es un síntoma a eliminar, sino una señal a interpretar. Lo que la psiquiatría moderna llama trastorno de ansiedad generalizada tiene sorprendentes similitudes con lo que las tradiciones contemplativas han llamado históricamente la noche oscura del alma. Es ese periodo donde las certezas anteriores se desmoronan, donde las estrategias habituales del ego ya no funcionan, donde sentimos estar perdiendo el control. La medicina moderna responde con benzodiazepinas. La sabiduría junguiana responde con una invitación a la rendición transformadora. Tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón, escribió Jung. Quien mira afuera, sueña; quien mira adentro, despierta. Esta perspectiva invierte completamente el paradigma moderno sobre la ansiedad. Lo que consideramos una disfunción mental a reprimir farmacológicamente podría ser exactamente lo contrario: un despertar espiritual intentando manifestarse. El abordaje junguiano de la ansiedad difiere radicalmente del modelo médico convencional. No busca simplemente eliminar síntomas, sino comprender su propósito en la economía psíquica del individuo. La ansiedad, vista desde esta perspectiva, es un portal hacia dimensiones más profundas de la psique, hacia ese inconsciente colectivo donde habitan los arquetipos universales, incluido lo que Jung llamó el arquetipo del sí mismo o self, la totalidad psíquica que trasciende y a la vez incluye al ego. Este sí mismo
Esta totalidad que todos intuimos, pero rara vez experimentamos plenamente, es lo que las tradiciones religiosas han llamado tradicionalmente el alma e incluso Dios. Jung fue lo suficientemente audaz para señalar esta conexión, afirmando que, entre la conciencia del yo y las manifestaciones del inconsciente colectivo, no hay diferencia de principio con la relación que los místicos describen entre el hombre y Dios. Esta afirmación escandalizó tanto a religiosos dogmáticos como a científicos materialistas, pero abrió una tercera vía para comprender la dimensión trascendente de la experiencia humana. Elena, una ejecutiva de 45 años con ansiedad crónica, descubrió esta dimensión a través de sus síntomas. Sus ataques de pánico siempre seguían un patrón. Aparecían en momentos de aparente calma, especialmente después de lograr algún objetivo profesional importante. La terapia junguiana reveló que estos episodios coincidían con momentos donde su ego alcanzaba un sentido de completitud ilusorio basado únicamente en logros externos. Su ansiedad era, paradójicamente, un mecanismo compensatorio saludable del inconsciente, recordándole que su verdadera identidad trascendía esos logros temporales. Sus ataques disminuyeron cuando comenzó a integrar prácticas contemplativas que honraban esa dimensión más profunda de su ser. Jung fue pionero en reconocer que muchas experiencias catalogadas como patológicas por la psiquiatría de su tiempo eran, en realidad, manifestaciones de procesos psicoespirituales profundamente transformadores. Lo que llamamos crisis de ansiedad puede ser, en muchos casos, lo que Jung denominaba inflación psíquica, momentos donde contenidos del inconsciente colectivo irrumpen en la conciencia ordinaria con tal intensidad que el ego se siente amenazado en su estructura. Los síntomas físicos típicos de la ansiedad, palpitaciones, sudoración, sensación de ahogo, miedo a perder el control o morir, tienen un paralelismo asombroso con lo que las tradiciones místicas han descrito como los efectos de la activación de energías espirituales, como el kundalini en el yoga o el ruaj en la tradición cabalística. Jung documentó estos paralelismos no como coincidencias, sino como expresiones diferentes del mismo proceso psicoespiritual fundamental, la disolución y transformación del ego en contacto con dimensiones trascendentes de la psique. Carlos, un abogado de 40 años, llegó a consulta tras ser diagnosticado con trastorno de pánico. Sus episodios comenzaron después de la muerte repentina de un colega cercano, acontecimiento que desencadenó en él una crisis existencial profunda. La medicación ansiolítica le proporcionaba alivio temporal, pero los ataques regresaban con mayor intensidad. Durante nuestro trabajo, Carlos comenzó a percibir sus episodios de pánico no como enemigos a combatir, sino como llamadas a prestar atención a las preguntas existenciales que estaba evitando. Gradualmente aprendió a reconocer la ansiedad como una señal para detenerse, respirar y preguntarse: ¿qué está intentando comunicarme mi alma en este momento? Esta simple práctica transformó su relación con los síntomas. Un aspecto fundamental de la visión junguiana sobre la ansiedad es su dimensión teleológica. Los síntomas no son solo resultado de causas pasadas, traumas, condicionamientos, sino también orientaciones hacia un propósito futuro, hacia la totalidad psíquica que busca realizarse. Los síntomas ansiosos, vistos desde este ángulo, no son meros obstáculos a superar, sino señales que nos orientan hacia nuestro proceso de individuación, hacia esa integración de aspectos conscientes e inconscientes que constituye la meta del desarrollo psicoespiritual. Esta perspectiva resulta revolucionaria incluso hoy.
Mientras la psiquiatría biológica busca eliminar la ansiedad como si fuera un error del sistema, la psicología junguiana la reconoce como una manifestación de la sabiduría inherente de la psique, como un mecanismo compensatorio que aparece precisamente cuando nos hemos desviado de nuestro camino más auténtico. Julia, una artista de 35 años, experimentaba intensos episodios de ansiedad cada vez que intentaba trabajar en proyectos comerciales que le aseguraban estabilidad económica. Desde una perspectiva conductual, esto podría interpretarse como miedo al éxito o autosabotaje. La perspectiva junguiana reveló algo más profundo. Su ansiedad era una resistencia natural de su psique contra un camino que violentaba su verdadera vocación creativa. Sus síntomas disminuyeron cuando encontró la manera de honrar su auténtica expresión artística, incluso mientras trabajaba en proyectos más comerciales. Lo que nuestra cultura diagnostica como trastornos de ansiedad podría ser, en muchos casos, lo que Jung llamaba la voz de los dioses, intentando ser escuchada en un mundo que ha olvidado su lenguaje. Los síntomas ansiosos, desde esta perspectiva, son hierofanías, manifestaciones de lo sagrado en un mundo desacralizado, recordatorios de que somos más que máquinas biológicas programadas para producir y consumir. Jung comprendió que la psique humana no es una tabula rasa moldeada exclusivamente por experiencias individuales, sino un organismo viviente con estructuras arquetípicas innatas que nos conectan con la experiencia colectiva de la humanidad. Entre estos arquetipos, el del sí mismo o self representa la totalidad psíquica, el centro regulador que trasciende al ego y que busca constantemente la integración de todos los aspectos de la personalidad. La ansiedad surge frecuentemente cuando el ego resiste este proceso integrador, cuando se aferra a una identidad limitada y rechaza el llamado a una conciencia más amplia. Esta resistencia no es arbitraria ni patológica en sí misma. Es comprensible que el ego tema su disolución, que interprete la irrupción de contenidos transpersonales como una amenaza a su integridad. Por eso la ansiedad se manifiesta frecuentemente como miedo a perder el control, a enloquecer o incluso a morir. En cierto sentido profundo, estos temores no son irracionales. El proceso de transformación psicoespiritual implica efectivamente una forma de muerte simbólica del ego y su renacimiento en una estructura más amplia. Lo que hace tan valiosa la contribución junguiana es que ofrece un mapa para navegar este territorio. Jung no solo identificó la dimensión espiritual de muchos síntomas ansiosos, sino que desarrolló métodos concretos para trabajar constructivamente con ellos. La amplificación simbólica, el análisis de los sueños, la imaginación activa, el trabajo con mandalas. Estas técnicas permiten establecer un diálogo consciente con esos contenidos psíquicos profundos que cuando son ignorados se manifiestan como síntomas ansiosos. Tomemos el caso de Pablo, un científico de 43 años con ansiedad social severa que apareció súbitamente tras una promoción importante en su carrera. La terapia cognitivo-conductual le enseñó técnicas de exposición gradual y reestructuración de pensamientos irracionales. Sin embargo, estos abordajes proporcionaban solo alivio temporal. El trabajo junguiano reveló que sus síntomas coincidieron con sueños recurrentes donde se encontraba en un laboratorio ancestral, rodeado de alquimistas que le mostraban cómo la materia y el espíritu están interconectados. Estos sueños revelaban la tensión entre su identidad consciente, científico materialista, y dimensiones reprimidas de su psique que intuían conexiones más profundas en la naturaleza.
Sus síntomas ansiosos disminuyeron cuando comenzó a integrar estas intuiciones en su visión del mundo y su trabajo científico. Jung fue enfático en señalar que el proceso de individuación no es un lujo existencial, sino una necesidad psíquica fundamental. Cuando resistimos este proceso, cuando nos aferramos a identidades parciales y rechazamos el llamado a la totalidad, la energía psíquica bloqueada se manifiesta como síntomas neuróticos, entre ellos la ansiedad. La salud mental, desde esta perspectiva, no consiste en la mera ausencia de síntomas, sino en una relación fluida y dinámica entre el ego consciente y las dimensiones más profundas de la psique. Esta visión revolucionaria contradice frontalmente el paradigma médico dominante, que considera la ansiedad como una disfunción neurobiológica a corregir farmacológicamente. Jung no negaba la dimensión biológica de los trastornos psíquicos, pero insistía en que reducir la psique humana a su sustrato neuroquímico es como intentar comprender una sinfonía de Beethoven analizando únicamente las frecuencias físicas de los sonidos, ignorando completamente la dimensión musical, estética y espiritual de la composición. Lo más radical de la contribución junguiana es su reconocimiento de que muchos estados que hoy etiquetamos como patológicos han sido históricamente contextos privilegiados para experiencias religiosas profundas. Lo que hoy diagnosticamos como trastorno de despersonalización, por ejemplo, tiene paralelismos asombrosos con estados místicos descritos en tradiciones contemplativas de todo el mundo. Jung fue pionero en señalar que la línea entre la psicopatología y la transformación espiritual es mucho más tenue de lo que la psiquiatría convencional está dispuesta a reconocer. Esta comprensión tiene implicaciones terapéuticas profundas. Si la ansiedad no es simplemente un error del sistema nervioso, sino una manifestación de la psique buscando integración y trascendencia, el abordaje terapéutico no puede limitarse a la supresión de síntomas. Debe incluir la exploración respetuosa de las dimensiones transpersonales de la experiencia, el reconocimiento del impulso religioso inherente, en el sentido junguiano, no dogmático, y la facilitación del proceso de individuación. Isabel, una maestra de 39 años, sufría episodios de ansiedad que la medicina convencional atribuía a un trastorno de ansiedad generalizada. La medicación le proporcionaba cierto alivio, pero los síntomas persistían, especialmente en momentos de transición vital. El trabajo junguiano reveló que sus episodios coincidían con sueños donde aparecían símbolos religiosos de su infancia católica, cálices, rosarios, pero transformados de maneras sorprendentes. Un rosario se convertía en una serpiente que se mordía la cola, un antiguo símbolo alquímico de totalidad. Estos sueños sugerían que su psique estaba intentando recuperar y transformar símbolos religiosos significativos, no para regresar a un dogma infantil, sino para acceder a su potencia arquetípica en una forma más madura y personal. Sus síntomas disminuyeron cuando encontró formas de honrar esta dimensión simbólica a través de prácticas contemplativas y expresiones artísticas personales. Jung comprendió que la ansiedad moderna es, en gran medida, resultado de la desacralización del mundo que caracteriza a la civilización occidental contemporánea. Al perder el marco simbólico que durante milenios dio sentido a la experiencia humana, hemos quedado expuestos a lo que él llamaba inflación psíquica, la irrupción caótica de contenidos arquetípicos que, al no ser reconocidos ni integrados conscientemente, se manifiestan como síntomas.
Esta perspectiva ofrece una explicación más profunda de por qué las sociedades tecnológicamente avanzadas muestran tasas tan elevadas de trastornos de ansiedad. No es a pesar de nuestro progreso material, sino, en parte, debido a él. Al centrarnos exclusivamente en el dominio exterior y el control racional, hemos descuidado dimensiones esenciales de la psique humana. El hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo lo ha puesto a merced del inframundo psíquico, advirtió Jung. Lo que llamamos ansiedad podría ser en muchos casos el precio que pagamos por ignorar sistemáticamente la dimensión simbólica y espiritual de la existencia. Es el alma humana reclamando atención en el único lenguaje que el mundo moderno parece escuchar, el lenguaje de los síntomas. Como escribió Jung, lo reprimido retorna siempre, pero transformado. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.